Hola querida, te saludo en el nombre de aquel que nos amó primero, nuestro Señor y Dios. Quiero agradecer a ustedes por los mensajes que me han enviado a mi número personal. Gracias por sus palabras de ánimo y bendición hacia mi vida y mi familia. Gracias por estar orando por este proyecto, por decirlo de alguna manera, y que Dios bendiga aún más sus vidas. Seguimos en una mirada en su amor eterno, una meditación para nosotras. El ser humano por naturaleza busca un modelo al cual imitar. La niña pequeña imita a sus padres, la adolescente imita a su artista preferido, la mujer adulta imita a aquella a quien ella considera una persona exitosa. Y otras mujeres imitan a sus amigas, imitan sus expresiones, maneras de hablar, costumbres. Y la mujer cristiana tiene un modelo al cual imitar. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, versículos 1 y 2. Versículo 1. Sé pues imitadores de Dios, o haceos pues imitadores. Pablo pide algo: sed imitadores. El verbo aquí es un imperativo, es una orden: imitad a Dios. Debemos tener en cuenta que los efesios, con su trasfondo romano, muchos trataban de imitar a grandes filósofos, políticos y soldados, entre otros. Cuando el Evangelio llegó a Éfeso, su visión de la imitación cambió radicalmente. Los convertidos llegaron a ser nuevas personas por su unión con Cristo, lo cual les mostró que las cosas más importantes se refieren a lo que Dios exige de nosotros conforme a su santa palabra. Pero no todos los efesios practicaban su nueva posición en Cristo. Muchos de ellos todavía seguían viviendo de acuerdo a los moldes y modas del mundo pagano de su alrededor. La pregunta es: ¿qué es lo que significa imitar o imitador? Un imitador es un mimetes. La palabra en el griego es de donde surge la palabra en español mímicas. Lo que hace un imitador es copiar de cerca la forma de hablar, las acciones, el comportamiento de otra persona. Eso significa imitador. Entonces, imitadores no en el sentido de imitar como copiar, sino en de imitar como emular, que es intentar igualar en algo a una persona, imitando sus acciones, comportamientos, etc. Mientras que copiar es simplemente imitar o remedar a una persona. Seguimos juntas meditando en este pasaje. Versículo 1. Sed pues, del verbo ginomai, hacer que sea, llegar a ser. Se traduce como convertir. Habla de una acción por parte nuestra. Somos en la medida que actuamos, que decidimos ser, que ponemos de nuestra parte. El primer versículo es una continuidad de la conversación anterior de los últimos versículos del capítulo 4. Pablo nos da una guía porque está conectando lo que ha dicho antes con lo que va a decir después. Una vez más, sed pues, por lo tanto, teniendo en cuenta esto.
Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Efesios 4:17. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. En otras palabras, anden como es digno de su llamado. Versículo 25. Hablad verdad. Versículo 26. Airarse, pero no pecar. Versículo 28. No hurte más, sea generoso. Versículo 29. Ya no palabras corrompidas, sino una expresión para edificación. Versículo 31, 32. Esa conducta de malicia debe ser reemplazada por virtudes benignas, porque estas son expresiones de amor, confirmado a través de Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Sed pues, sed por lo tanto, sed por consiguiente, imitadores de Dios. ¿En qué? En el perdón. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Te comparto, querida, que a medida que iba profundizando en estos pasajes de la Biblia, mi corazón se conmovía. Seamos agradecidas por la misericordia, amor y perdón que Dios ha tenido sobre nuestras vidas. Podríamos decir que, entre otras cosas, en lo que Pablo nos exhorta a imitar a Dios, es en su carácter perdonador, por medio de Cristo. Es imitar a Dios, de modo que nosotras vivamos en el amor de Él, porque nosotras como creyentes somos hijas amadas. Es la razón por la cual debemos convertirnos en imitadores de Dios. ¿Te recuerdas lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuanto más estudiamos la palabra del Señor, podemos conocer a Él y aplicar su palabra de manera correcta a nuestras vidas. Continúa diciendo el versículo 1: imitadores de Dios con respecto al amor. Versículo 2: y andad en amor. Carácter esencial de Dios expresado en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Su amor debe estar obrando en tu vida. Podés compartir a otras mujeres del amor de Dios porque tú has permanecido en Él. Conversando en diferentes momentos con algunas amigas y otras mujeres que han tenido conflictos en su vida, yo creo que vos y yo también, en ese tiempo de acompañamiento, de compartir juntas, llegamos a descubrir la falta de creer en el amor que Dios tiene hacia nosotras.
si en este momento es también tu falta, te animo que puedas volver a permanecer en su amor, permanecer en Dios. Hasta aquí creo que somos motivadas a, como hijas, ser obediente a nuestro Padre Celestial, por el amor hacia nosotras. No basta solo con conocer, pero ser más y más como Él. No solamente saber quién es Él, sino ser más como Él. Por el amor es que podemos obedecer a Dios. Por el amor es que somos libertadas del pecado. Por el amor es que podemos perdonar. Por su amor. Como hijos amados, como Cristo nos amó. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Volvamos a leer allí Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 3 veces se repite la misma palabra amor. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Primero, hijos amados. Segundo, andad en amor. Tercero, Cristo nos amó. Se nos pide ser imitadores de Dios porque somos hijos amados, amadas por Dios. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos no quiere decir que fuesen impecables. Es algo imposible para los hombres, incluso para quienes somos hijas de Dios. Se refiere a vidas que alcanzan realmente una madurez espiritual que corresponde al carácter de quienes somos hijas de Dios. Sed como vuestro Padre. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En estas 2 ocasiones en que Jesús nos dice que imitemos a su Padre, que seamos como Él, está relacionado con amor. Observemos los versículos anteriores de Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Está relacionado con amar, un significado profundo de amar. El amor que Dios tiene para con nosotras no hace acepción de personas. Enemigos, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Implica que Dios ama a malos y buenos. Cuando dice que seamos misericordiosos, debemos leer también Lucas capítulo 6, versículo
35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Está relacionado también con amor. Amar a aquellos enemigos, no esperando nada. Así seremos hijos del Altísimo. Imitad a Dios como hijos amados. Imitad a Dios en el amor. Sed perfecto, sed misericordioso. Querida, si nosotras deseamos ser imitadores de Dios, debemos imitar lo que Él hace para entonces llegar a ser como Él es. Y llegamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando contemplamos el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, es casi imposible no quebrantarnos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Entonces, las personas, el mundo, verá su carácter, el de Dios, reflejado en el nuestro. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Jesús es nuestro ejemplo de la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras. Debemos mostrar el mismo tipo de amor. Querida, ¿cómo deseas que te recuerden? Como una mujer que decía que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, pero no la vive para sí misma. Debes ser quien eres en Jesús. El hecho de ver que Dios nos amó primero, según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, manifiesta que el amor de Dios toma la iniciativa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. ¿Podés recordar el primer día que memorizaste este precioso versículo? Yo sí me recuerdo y lo escribí así: porque de tal manera amó Dios a María Inés. Escribilo en una hoja y pon tu nombre también allí en el versículo. Es de tanta bendición tener presente el amor de Dios hacia nosotras. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Paradidonai, que significa remitir, confiar, entregar, traicionar. En esta ocasión, aquí el amor es una entrega. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Cristo se dio a sí mismo en el sentido más elevado y completo de la palabra. Cristo se entregó. Pablo quiere que tengamos presente a Cristo muriendo en la cruz, a el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio sustitutivo por pecadores, expiación sustitutiva. Es decir, que su muerte es no solo en favor de pecadores, sino en lugar de pecadores. Él sustituye a pecadores, se entrega por pecadores. Y también que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una ofrenda a Dios. Su sacrificio también se ofrece a Dios y dice de olor fragante, porque en los sacrificios que se ofrecían a Dios en el templo se decía que era sacrificio de olor fragante a Dios, que agradaba a Dios y Él lo recibía. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuánto para meditar si estamos imitando por obligación o porque somos amadas? La pregunta sería, ¿y nosotras a quién imitamos? ¿A quién te pareces cada día en tu forma de ser? Me despido con esta anécdota. El rey de la tierra vino por allí y preguntó a una muchacha qué hacía ella tan lejos de su pueblo. El rey le preguntó, ¿saben tus padres que estás aquí? La pobre muchacha contestó, yo no tengo padres, ellos murieron en un accidente. El rey dijo, ¿quién es ahora tu tutor? La muchacha dijo, yo no tengo a nadie, yo vivo sola alrededor de este campo. El rey entonces preguntó a la muchacha si a ella le gustaría tener unas ropas bonitas y limpias para vestir. La muchacha contestó, ¿quién querría darme eso? ¿Quién quisiera hacer algo por mí? El rey entonces respondió, yo quiero, yo deseo que tú vengas a vivir conmigo como mi hija. La muchacha se sorprendió y le preguntó, ¿tengo que yo darme un baño y tener nuevas ropas para ser tu hija? El rey contestó, nadie tiene que darse un baño ni ponerse ropas limpias para ser mi hija. La muchacha, con mucha alegría, decidió ir a vivir con el rey para ser su hija. Cuando ellos entraron al palacio del rey, pidió a sus sirvientes para dar a la muchacha un baño y que pusieran nuevas y limpias ropas. La muchacha con temor se acercó al rey y le dijo, espere un minuto. Usted me dijo que yo no tenía que tomar un baño ni ponerme ropas limpias para ser su hija. Tú estás en lo correcto, dijo el rey, pero ahora que eres mi hija, y no solamente mi hija, sino mi hija amada, deseo
que tú reflejes que eres la hija del más grande Rey. Con amor fraternal, María Inés.